A continuación, el profesor George García expondrá sobre gobierno, imaginario político y memoria. Vamos a habilitarle para que pueda encender su audio y video. Está habilitado. El profesor George García es profesor catedrático de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es director de la revista de filosofía, tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de Kingston, Londres, una maestría en historia y una licenciatura en filosofía por la Universidad de Costa Rica. Ha escrito libros sobre la crítica cotidiana del Lefebvre, sobre la constitución histórica de la clase media en Costa Rica y sobre la concepción de la historia en Marx. Ha ganado el premio Jorge Bolio y el Premio Nacional de Historia Aquileo Echeverría. Adelante, profesor George García. Buenas, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes. Quisiera primeramente agradecerle mucho a los organizadores, Iván Molina y David Díaz, por la invitación a este seminario y, bueno, y a todas las personas asistentes y expositoras por enriquecer este diálogo y esta discusión. Pues lamentablemente estamos hoy compitiendo con la última jornada del fútbol nacional, pero trataré de no ser mucho menos entretenido que lo que está sucediendo en los estadios clausurados, ¿verdad? También, bueno, pues estamos en la circunstancia de que esta es la última exposición y pues ya creo que se ha elaborado un trasfondo muy rico acerca pues, del tema que me toca. De diferentes modos hay muchos elementos que han sido abordados anteriormente. Entonces, bueno, yo básicamente lo que voy a plantear son algunos elementos para un mapeo cognitivo de la política de Costa Rica en la administración Alvarado Quesada. Y acá, pues bueno, digamos, la parte que me parece más interesante y que podría pues ser un tema muy rico de investigación vendría a ser este del mapeo cognitivo, ¿verdad? Que da para mucho y que pues acá yo lo he hecho de un modo más bien superficial a partir de una revisión de fuentes pues relativamente limitada, pero creo que se podría hacer un proyecto de tesis o una investigación en general muy interesante sobre los cambios que han habido a nivel de discursos en Costa Rica en los últimos 30, 40 años. En realidad, pues, mucho de lo que acá presento, pues, tiene un poco ese trasfondo, ¿verdad? Un poco impresionista por ratos, pero en realidad sí responde a observaciones que sí he estado llevando de un modo más sistemático. Entonces, empezaría por algunas preguntas. Primeramente, ¿cuáles son en este momento las principales visiones sobre la sociedad en Costa Rica? ¿Cuáles son los límites y los horizontes de lo posible y de lo verosímil en nuestro imaginario? Y a partir de estas preguntas, ¿cómo aparecen estos temas en los discursos del presidente Alvarado Quesada? Al analizar los discursos en circulación en su propio momento, quien los investiga tiene dos obstáculos principales. En primer lugar, la cercanía de los signos que percibimos cotidianamente, ¿verdad? La cual nos dificulta verlos como artefactos humanos y facilita que los consideremos como dados por un orden natural. En segundo lugar, se encuentra la dificultad de observar los cambios en el lenguaje más allá del corto plazo, pues la mayor parte del tiempo la lentitud de estas transformaciones las torna imperceptibles. Los conceptos sociales a partir de los cuales se configuran discursos e ideologías, sin embargo, se contradicen, se imponen unos sobre otros y se negocian permanentemente en el seno de los imaginarios que dan cohesión relativa, ¿verdad?, a una comunidad. Estos cambios sugieren también cambios en las condiciones sociales y en las relaciones de poder entre actores sociales. Esto pues lo hemos visto a lo largo de este seminario con bastante detalle. En este sentido, aunque hacer un mapeo de las transformaciones de los imaginarios en Costa Rica excede los alcances de esta presentación,
tenemos abundantes indicios de que durante los últimos 30 años han ocurrido en este país una serie de transformaciones decisivas respecto al lenguaje por el cual nos referimos a lo social y lo político. Y a menudo, como decían los estructuralistas, este lenguaje habla a través de nosotros. Las categorías de discursos dominantes, emergentes y residuales propuestos por Raymond Williams nos resultan por ello muy útiles para representar las tendencias y el movimiento de los tipos de discursos en la opinión pública. Nos permite esbozar una imagen de conjunto sobre los consensos y disputas alrededor de los principales significantes. A la luz de estos tipos de discursos, valoraremos algunas de las intervenciones públicas del presidente Alvarado, en particular sus informes presidenciales y la serie de ensayos en el periódico La Nación, a los que tituló Impregnar el Bicentenario de Libertad. No creo que nadie se sorprenda si a estas alturas consideramos que la ideología neoliberal, dentro de la cual ciertamente hay variantes, se ha consolidado como la dominante en la discusión sobre la definición de políticas públicas y en general de la vida social. En esto ha jugado un papel protagónico la prensa comercial criolla como industria que la más de las veces pone a circular significantes producidos por los órganos del poder económico, entre ellos la UCAEP y sus miembros, la Academia Centroamérica, el INCAE, CINDE, etc. Más allá de sus propuestas editoriales específicas, publicaciones como La Nación, La República, CR Hoy, El Observador.cr y con algunas particularidades Diario Extra, comparten ese horizonte de significaciones. Acá, bueno, a modo de anécdota, ya que es el tema de este seminario, y recuerdo que conocí por primera vez el término neoliberal en 1991 en la prensa impresa y televisiva, refiriéndose en aquel momento a los ministros Telmo Vargas y Jorge Guardia. No era considerado un término peyorativo como lo es ahora. La ideología neoliberal es un ejemplo claro de transición de emergente a dominante en este sentido, ¿verdad? O sea, en aquel momento era necesario ponerle un nombre, ¿verdad? Mientras que ahora, pues resulta que es la normalidad, ¿verdad? Y ese es un indicador de este carácter de ideología dominante. En este sentido, habría una cantidad notable de significantes que han desplazado a otros anteriores y que sirven a modo de eufemismos como, por ejemplo, colaborador en lugar de empleado o emprendedor en lugar de pequeño o microempresario sin garantías sociales, donde, bueno, emprendedor es un término que tiene incluso connotaciones heroicas, ¿verdad? Y usualmente contrapuestas, por cierto, a la burocracia, a las trabas del gobierno, que bueno, pues pueden existir o no existir. En todo caso, es ya un tropo, ¿verdad? Es un lugar común del lenguaje, esa contraposición entre burocracia y emprendedurismo, ¿verdad? Es una oposición que circula cotidianamente. Competitividad es uno de los significantes amos en esta ideología. Por el contrario, otros significantes con claros efectos descalificantes han ganado aceptación en la esfera pública. Por ejemplo, gasto público en lugar de inversión pública, como señalaron ayer Héctor Solano y Gerardo Hernández, o privilegios y pluses en lugar de remuneraciones y componentes salariales. Un caso muy interesante de otro significante del que se han apropiado las élites económicas es el de sector productivo. Han logrado posicionarlo como sinónimo de empresa privada, a pesar de que, por un lado, los dueños de tales no producen nada, de que los dueños como tales no producen nada, y por el otro, tampoco toda empresa es productiva. Ningún banco crea riqueza, por ejemplo. Esta sinonimia entre sector productivo y sector privado no es explícita en los comunicados oficiales de la UCAEP, pero sí lo es en la prensa que difunde sus comunicados. Bueno, no voy a ejemplificar acá, hay varias instancias en el Diario Extra y en el Observador.cr que religiosamente sacan todos los comunicados de la Unión de Cámaras, ¿no? Y pues bueno, pues le dan también sus correspondientes interpretaciones a lo que dice la UCAEP, ¿no?
Esta operación de significación me parece interesante, puesto que con ella no solamente han incluido a quienes no tendrían que estar allí, según su lugar en la producción de riqueza social, sino que también, por oposición, caracterizan al sector público como improductivo. El sector público no se define entonces como reproductivo, como lo considera la teoría social, sino como improductivo. De allí a declararlo parasitario no hay mayor distancia. La ideología dominante retoma así una constante de discurso que ya se encontraba en la República Cafetalera, pero elevada ahora prácticamente a discurso único. Bueno, David mencionaba algunos ejemplos, pues en el caso de la campaña de Carazo, tenemos pues un poco más para atrás en grupos pues más, vamos a ver, no dominantes, tenemos pues una tradición también de antagonismo hacia el sector público en el caso de los productores independientes de café, ¿verdad? Pero ya eso nos tiraría mucho más para atrás. Estas operaciones de discurso se han mantenido durante los últimos años, pero con la pandemia se ha incorporado un nuevo elemento. Aparece otra dicotomía. Salud contra economía se posiciona como el criterio desde el cual pensar la política respecto a la pandemia. Con ello, en lugar de cuestionar las bases de esta economía, desplazan la discusión hacia una búsqueda de un punto de equilibrio ideal entre ambas, al modo de la economía neoclásica. Por economía entienden simplemente el modelo de acumulación sin intervención del Estado, como si la pandemia no pudiera ser abordada con medidas económicas que protejan a la población trabajadora. Reactivación económica se entiende en este marco básicamente como la apertura de la producción y del comercio, si bien acelerando la vacunación. Irónicamente, para esta coyuntura, la prensa comercial ha retomado en las últimas semanas sus ataques a la Caja Costarricense de Seguro Social, afirmando que sus cargas sociales no permiten que la economía se recupere. Y esto en pleno pico de casos de COVID-19 con números récord de infecciones, personas hospitalizadas y muertas. Entonces, bueno, pues vean que es un poco curioso. Lo más curioso es que esto no sea tematizado o no sea señalado pues más, más claramente, ¿verdad? O sea, que no haya ningún tipo de reserva o de pudor para plantear estos temas de desfinanciamiento de la caja en plena pandemia y sin ninguna relación con todos los esfuerzos que ha tenido que hacer esta institución en esta situación pues tan complicada. Eso, bueno, pues es una caracterización muy amplia acerca de lo que sería esta ideología dominante y sus significantes amos, sus significantes principales, ¿verdad? Y pues bueno, algunos de sus, digamos, de sus emisores, de quienes lo emiten, ¿verdad? Quienes emiten este tipo de discursos. Lo residual, por su parte, ha surgido de procesos pasados, pero es efectivo en el presente. Según Williams, cito, ciertas experiencias, significados y valores que no pueden ser expresados o sustancialmente verificados en términos de la cultura dominante son, no obstante, vividos y practicados sobre la base de un remanente cultural, tanto como social, de alguna formación o institución social y cultural anterior. Cierro la cita. La principal ideología residual lo es por mucho, en Costa Rica, la derivada de las prácticas e instituciones estatales de la Segunda República. Ha sido la principal ideología movilizadora en la defensa de instituciones como las universidades públicas, el ICE, y en el rechazo al Tratado de Libre Comercio entre los años 2003 y 2007. A diferencia de la ideología dominante, en sus discursos aparecen a menudo términos como clase trabajadora y clase media. En los comunicados de la ANEP, por ejemplo, significantes como justicia y solidaridad aparecen también como conceptos centrales, planteados usualmente en relación con una institucionalidad amenazada. Esta ideología considera como su antagonista al neoliberalismo,
pero no necesariamente al capitalismo, y su horizonte utópico es el de una Costa Rica anterior a los programas de ajuste estructural. Es de notar que ANEP ha sido uno de los pocos actores sociales que ha entrado a disputarle al gobierno el significante bicentenario, reivindicando las reformas de los años 1940 como base firme de una Costa Rica del futuro. En cuanto a las ideologías emergentes, por el momento, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países latinoamericanos y europeos, aquellos a los que la cobertura mediática más nos acerca, no se vislumbran opciones de populismo de izquierda. Hacia allí se han encaminado los temas tradicionalmente contraculturales como los de las diversidades sexuales y étnicas o las reivindicaciones feministas. En el caso de nuestro país, hasta el momento estos temas han sido asumidos por el gobierno, pero no por ello estas reivindicaciones más o menos neoliberalizadas, con todo lo que se ha denominado el pinkwashing, ¿verdad? Y no se han convertido en parte de la ideología dominante. Digamos, eso es un aspecto interesante de este gobierno, ¿verdad? Y pues bueno, un poco creo que ya Sofía Cortés se ha referido pues con mucha sustancia sobre este tema, ¿verdad? Más visiblemente sigo con el tema de las ideologías emergentes. Más visiblemente se asoma, por el contrario, una visión de la sociedad y la política basada en la autoridad como significante amo, con derivados como mano dura y hombre fuerte, tal cual, ¿verdad? Hombre fuerte es la frase hecha y pues con todas las connotaciones que tiene, ¿verdad? En términos de roles sexuales, etcétera. Este tipo de discurso tradicionalmente ha permeado a los demás en distinta medida, pero recientemente se ha posicionado como referente principal en relación con el significante seguridad. Como no es preciso hablar de populismo de derecha, lo más cercano a este tipo de discurso sería lo que en el siglo XX se denominó fascismo. Y acá pues creo que no necesito mencionar nombres, creo que están bastante frescos. ¿Cuáles son los partidos y las figuras que se acercan más a esto? Posiblemente la principal ideología política emergente sea la de las religiones neopentecostales. Su principal impulso lo tuvo en las pasadas elecciones presidenciales en circunstancias bien conocidas, bajo la consigna del significante soberanía, principio que se supondría superior a los derechos humanos y a cualquier injerencia internacional. La versión secular de esta ideología parece aún en elaboración, pero recurren con frecuencia a personajes conservadores de medios latinoamericanos para argumentar sus rechazos a las tendencias modernas y globalizantes que consideran dañinas. Ahora bien, ¿cómo se sitúa el gobierno de Alvarado Quesada en las coordenadas de este mapeo? Evidentemente, un gobierno no puede identificarse abiertamente con una sola de las partes. Esto tal vez sí lo hizo Donald Trump, pero es una excepción, ¿verdad? Muy marcada en el modo de hacer política. Debe invocar al menos algunos de los significantes que no son centrales en la ideología dominante. En este sentido, el llamado a la unidad nacional no sobrevivió al primer año de gobierno tras los conflictos alrededor de la reforma fiscal. La unión en abstracto, como hacía 4 años atrás había sucedido con el cambio en abstracto, por sí sola no dice nada. Una vez que Alvarado formó y justificó un gabinete progresista en lo social, cultural y neoliberal en lo económico, le dio un contenido político específico a ese significante de unión, ¿verdad? Y con ello, como era inevitable, lo parcializó y lo anuló. Más persistente ha sido la apropiación de los significantes de gobierno del Bicentenario y de la Costa Rica del Bicentenario, como referencia que plantea el amarre entre pasado y futuro, continuidad y transformación del país. Con esto de paso, este gobierno está haciéndose conscientemente un lugar en la memoria colectiva. Digamos, quiere direccionar cómo va a quedar para la memoria de las personas en los próximos años, ¿no?
El gobierno de Alvarado ha escogido posicionar libertad como significante central de sus discursos, como se puede observar especialmente por el título y los contenidos de su seguidilla de ensayos en La Nación, impregnar de libertad del Bicentenario. Libertad es un significante que ha generado una copiosa literatura en la historia de los conceptos. Utilizarlo sin apellidos y máxime si no se le hacen matices explícitos es por sí mismo una toma de posición. Corresponde a lo que hoy en día, con la derechización del imaginario político, es denominada una posición de centro derecha. Valga señalar que este significante se reitera y aparece con una centralidad mucho más marcada en los discursos de Alvarado que en los del anterior presidente del mismo partido, Luis Guillermo Solís. La narración de Alvarado nos habla de una decadencia de las instituciones de la Segunda República. Insiste en que las instituciones del Estado se han convertido en fines para sí mismas y para lo que él llama sus beneficiarios corporativos. De allí que, cito, de allí que afirme que, cito, no fue la casualidad ni la institucionalidad sin carne y hueso la que nos salvó del caos, sino la voluntad, la libertad de acción y la responsabilidad para con el país y el pueblo, lo que hizo que personas concretas por encima de partidos políticos, cálculos o ideología perfiláramos la ruta de salida. Parte pues, cierro la cita, parte pues de la oposición de personas concretas contra institucionalidad sin carne y hueso, y a esta posición la llama una ética humanista. A pesar de que refiere esta idea a Jean-Paul Sartre, en su afirmación resuenan más bien los individuos sin sociedad de Thatcher. El énfasis del artículo sobre la responsabilidad individual en detrimento de la institucionalidad se articula nítidamente con la posición reciente del gobierno en torno a la pandemia. Es llamativo además que desde su inicio el gobierno le dio un impulso al significante sector productivo, nada menos que al nombrar de ese modo al superministerio regido por André Garnier. Hemos visto cómo sector productivo es un significante muy importante en la ideología dominante, tal como la caracterizábamos anteriormente. La adopción de este significante, conscientemente o no, da cuenta también de la toma de partido de su administración. Ha asumido el lenguaje político dominante, si bien moderando las expresiones más abiertamente sectoriales en él. El más reciente informe presidencial fue prácticamente aplaudido por el periódico La Nación, tradicional adversario político del Partido Acción Ciudadana y reconocido bastión de posiciones de derecha económica. En cuanto a las ideologías emergentes, el autor del artículo incluye aquellos significantes que remiten a la amplitud social y cultural, derechos humanos, sociedad multiétnica, pluricultural, de diversas religiones y de creencias, y de lucha por una igualdad real entre mujeres y hombres. Esto es cita del artículo de Alvarado, la cual cierro. La mención de pluralidad de religiones puede leerse como una negociación con los neopentecostales, una apertura más allá del catolicismo tradicionalmente monopólico. Por su parte, la mención de derechos humanos contrasta, al menos en el discurso, ya que no en el estilo político. Creo que varias personas lo han dicho con buen detalle, ¿verdad? Sobre todo David recientemente, cómo el estilo de gestión de Carlos Alvarado no es para nada ajeno al autoritarismo, sino que se enmarca muy bien en esa tradición, ¿verdad? La mención de derechos humanos contrasta, al menos en el discurso, ya que no en el estilo político, con el autoritarismo más marcado de otras agrupaciones políticas. Como adversario de su postura política, Alvarado Quesada habla de populismo sin tampoco caracterizarlo con claridad. Al igual que en su uso coloquial, lo asume como sinónimo de demagogia. Pero bueno, por ahí también tiene las connotaciones de Venezuela, de cualquier cosa que la prensa caracterice como terrible y nefasta. A este significante se le opondría una democracia también vagamente definida. Contra las ideologías invoca el pragmatismo. Si hubiéramos de tomarnos en serio la metáfora de Ricardo Jiménez citada en su artículo,
Alvarado desconfía de las instituciones que él llama sin carne y hueso, pero confía en un instinto atávico del pueblo costarricense. Así, en una operación que es a la vez apropiación de la memoria, el artículo retoma el firme suelo de los lugares comunes tradicionales, tales como la presunta mesura del costarricense. Digamos que en esto hay poca innovación por parte del presidente o de quien escribe sus discursos, ¿verdad? En términos de que la nacionalidad a la que alude pues es una nacionalidad muy tradicionalmente pensada, tal vez con algunos matices de pluralidad, pero siempre con un núcleo esencial ahí que tiene que ver con la mesura, si se quiere incluso hasta con la pasividad, ¿no? El presidente se refiere a diversos significantes del principal discurso residual, tratando de darle un giro a sus significados. Menciona la educación de calidad en todo el país como base de nuestra libertad colectiva y libertad patria. Esas son palabras que él utiliza. Y elogia los sistemas de salud y electrificación, temas que gozan de gran aceptación entre la población. De modo incluso contradictorio con el resto de su argumentación, afirma que, cito, nuestra verdadera riqueza son nuestras personas, nuestro recurso humano y talento. La principal inversión llega al país por el talento humano de Costa Rica para la productividad y el empleo, pero sobre todo para un buen vivir. De repente, pues, tiene hasta resonancias de correísmo, ¿verdad? Todo esto de la calidad de vida y el buen vivir, etcétera, pero pues bueno, queda un poco ahí en el vacío, pues no hay como mayor elaboración, ¿no? Supone así que precia los mismos fines sociales que la vieja socialdemocracia, pero para llegar a ellos formula medios distintos e incluso opuestos a los de aquella. Entonces, bueno, para ir cerrando, solamente a modo de cierre de esta presentación y desde mi punto de vista, pues un poco también del seminario, quisiera recordar que a inicios de este nuevo siglo y milenio, al ser preguntada por su principal logro, Margaret Thatcher se jactó de haber producido una oposición a su medida, el nuevo laborismo del primer ministro Tony Blair. Decía Thatcher, logramos que nuestros oponentes cambiaran de opinión, decía la principal gestora del programa neoliberal de los años 80. Los gobiernos del bipartidismo emitieron muchas veces discursos abierta y agresivamente neoliberales, pero lo que hace particularmente importante en esta línea a los del gobierno de Carlos Alvarado es que se suponía que el suyo era un proyecto alternativo. Por el contrario, este gobierno aprendió a pensar y a hablar desde un progresismo neoliberal y como tal podríamos considerar también que a la tica, Carlos Alvarado en su política y en su retórica ha sido recientemente el principal logro del bipartidismo. Eso sería.